Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la compatibilidad entre Tauro y Libra, dos signos que, aunque parezcan muy diferentes, pueden complementarse de manera increíble. Vamos a ver cómo se conectan en una relación amorosa, cómo se comunican y cómo llevan su relación en el aspecto íntimo. Primero, hablemos un poco de estos dos signos. Tauro es un signo de tierra, regido por Venus, lo que lo hace muy estable y práctico. A Tauro le encanta la seguridad, tanto emocional como material. Por otro lado, Libra, que también está regido por Venus, es un signo de aire que busca equilibrio y armonía en todo lo que hace. Lo que más disfruta Libra es la paz y las relaciones armoniosas. Entonces, ¿cómo es su relación amorosa? Pues aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tauro ofrece estabilidad, algo que Libra realmente aprecia, y Libra aporta esa frescura y adaptabilidad que a veces falta en Tauro. Por ejemplo, mientras que Tauro puede preferir un plan tranquilo en casa, Libra quizás busque algo más social o sofisticado. Pero esta diferencia puede ser positiva porque ambos logran equilibrarse. Cuando hablamos de comunicación y afecto, aquí también hay contrastes que pueden ser muy útiles. Tauro es directo y le gusta expresar sus sentimientos de forma más práctica, tal vez con gestos o detalles que demuestran su amor. Libra, por su parte, tiende a ser más diplomático y busca mantener conversaciones largas para resolver cualquier malentendido. Aunque pueden tener diferencias en la manera en que se comunican, ambos disfrutan de las muestras de afecto y encuentran en el otro algo que les complementa. Y, en cuanto a la compatibilidad sexual, la conexión entre ambos puede ser muy fuerte. Al estar regidos por Venus, tanto Tauro como Libra disfrutan del placer y del romance. Tauro es más sensual y prefiere tomarse su tiempo para disfrutar de la intimidad, mientras que Libra busca un equilibrio entre lo emocional y lo físico, siempre queriendo crear una atmósfera agradable y bonita. Juntos pueden encontrar una relación íntima muy satisfactoria, aunque a veces Tauro puede querer más estabilidad, mientras que Libra busca un poquito más de variedad y cambio. En resumen, aunque estos dos signos pueden parecer opuestos, comparten mucho gracias a su regente común, Venus. El truco está en saber aprovechar sus diferencias para complementarse en lugar de que se conviertan en obstáculos. Ahora que ya vimos cómo se llevan Tauro y Libra en el amor, vamos a meternos en su dinámica familiar. En la familia, Tauro suele ser el que se encarga de que todo esté en orden, siempre buscando estabilidad. Si son padres, les gusta proporcionar seguridad y confort en el hogar, mientras que Libra tiende a ser el mediador, el que busca que todos se lleven bien y no haya conflictos. Imagínate, Tauro se preocupa de que todo esté listo para una cena familiar y Libra se asegura de que el ambiente sea armonioso, que todos se sientan cómodos y en paz. Cuando se trata de resolver problemas en familia, Tauro tiende a ser más práctico, buscando soluciones a largo plazo. Libra, en cambio, prefiere discutir las cosas, tratando de encontrar un punto medio para que todos estén de acuerdo. Aunque pueden tener sus roces, por ejemplo, si Tauro quiere hacer algo a su ritmo y Libra insiste en analizar todas las opciones, ambos comparten el deseo de tener una vida familiar tranquila. En los roles familiares, Tauro es el que asegura la estabilidad financiera y el bienestar material, mientras que Libra pone énfasis en mantener la paz y el equilibrio emocional entre los miembros de la familia. Si hay algún conflicto, Libra intentará mediar y buscar una solución justa, mientras que Tauro buscará formas de arreglar la situación de manera más tangible y práctica. Ahora pasemos a la amistad entre estos dos signos. Como amigos, Tauro y Libra pueden disfrutar de muchas cosas juntos. A ambos les gusta lo bello, ya sea salir a comer a un lugar elegante o disfrutar de una actividad artística, como visitar una galería o ver una película. Tauro puede ser más tranquilo y prefiere algo relajado,
como una cena en casa o una tarde de jardín, mientras que Libra siempre busca algo más social y elegante. En cuanto a la lealtad, ambos son muy confiables, aunque con diferentes enfoques. Tauro es firme y siempre estará ahí cuando lo necesites, mientras que Libra mostrará su lealtad a través de su apoyo emocional, asegurándose de que todo esté en equilibrio. Si llegan a tener algún conflicto, probablemente será porque Tauro es más directo y Libra tiende a evitar los enfrentamientos directos, prefiriendo resolver los problemas con diplomacia. Finalmente, vamos a ver cómo trabajan juntos. En el ámbito laboral, Tauro y Libra pueden formar un equipo bastante sólido si logran balancear sus enfoques. Tauro es muy práctico y enfocado en los resultados, mientras que Libra prefiere tomarse su tiempo para considerar todas las opciones antes de tomar decisiones. En un equipo, Tauro suele ser el que lleva el ritmo constante y estable, asegurándose de que el trabajo avance de manera efectiva, mientras que Libra será quien trate de que todos en el grupo estén contentos y trabajen en armonía. Si hay un proyecto que necesita liderazgo, Tauro probablemente tomará la delantera en la parte práctica, mientras que Libra ayudará a mantener la comunicación fluida entre todos los miembros. Un posible conflicto laboral puede surgir si Libra considera que Tauro es demasiado terco o poco flexible con nuevas ideas, o si Tauro piensa que Libra tarda demasiado en decidirse. Sin embargo, si logran trabajar juntos respetando sus diferencias, pueden ser un equipo muy productivo, donde Tauro aporta solidez y constancia y Libra aporta equilibrio y creatividad. Después de haber explorado las áreas laborales y personales, pasemos a ver cómo Tauro y Libra se desempeñan en proyectos creativos o colaboraciones. Cuando estos dos signos se unen en proyectos creativos, su enfoque puede ser sorprendentemente complementario. Por un lado, Tauro tiene una gran capacidad para enfocarse en los detalles y la ejecución práctica. Le gusta ver resultados tangibles, por lo que se asegurará de que cualquier idea se transforme en algo sólido y funcional. Por otro lado, Libra aporta una sensibilidad artística única y un ojo para la estética. Es quien puede aportar ideas frescas y una visión de conjunto, asegurándose de que el resultado final sea armónico y visualmente agradable. Imaginemos que están colaborando en el diseño de una campaña publicitaria. Libra sería quien proponga el concepto general, enfocándose en cómo el mensaje puede resonar emocionalmente con el público. Tauro, por su parte, se encargará de que todo funcione correctamente a nivel técnico y financiero, asegurando que los plazos y el presupuesto se respeten. Un posible desafío en esta área podría surgir cuando Tauro sienta que Libra es indeciso o que sus ideas no son lo suficientemente prácticas. Libra, en cambio, podría frustrarse si Tauro se enfoca demasiado en los detalles técnicos y no deja suficiente espacio para la inspiración creativa. En situaciones como esta, ambos deben aprender a confiar en las fortalezas del otro. Libra puede aprender a valorar la estabilidad y el enfoque a largo plazo de Tauro, mientras que Tauro puede beneficiarse de la habilidad de Libra para ver el panorama completo y añadir un toque artístico. Ahora que hemos visto cómo colaboran en proyectos creativos, hablemos de la resolución de conflictos entre Tauro y Libra. En este aspecto, ambos signos tienen enfoques muy diferentes, lo que puede generar desafíos, pero también oportunidades de aprendizaje. Tauro, siendo un signo de tierra, tiende a ser más terco y resistente al cambio, prefiere enfrentar los problemas de manera directa y, una vez que ha tomado una decisión, le cuesta mucho cambiar de opinión. Libra, por su parte, odia los conflictos y hará todo lo posible por evitarlos o suavizarlos. Siempre buscará el equilibrio y la armonía, incluso si esto significa ceder un poco. Por ejemplo, si surge un desacuerdo en un proyecto conjunto, Tauro probablemente se mantendrá firme en su postura, insistiendo en que su enfoque es el correcto. Libra, aunque quizás no esté de acuerdo completamente, tratará de mediar,
sugiriendo soluciones que puedan satisfacer a ambos. Sin embargo, esta tendencia a evitar los enfrentamientos puede hacer que Libra evite discutir temas importantes, lo que podría frustrar a Tauro. En última instancia, Tauro tiende a ganar en persistencia, pero Libra tiene la habilidad de calmar las aguas y encontrar un terreno común. Si ambos aprenden a valorarse mutuamente, Tauro puede beneficiarse de la diplomacia de Libra, mientras que Libra puede aprender a ser más firme cuando sea necesario. La clave aquí es encontrar un equilibrio, algo que Libra naturalmente busca y que Tauro puede aprender a apreciar con el tiempo. Cuando hablamos de viajes y aventuras, Tauro y Libra pueden tener enfoques bastante diferentes, pero a su vez complementarios. Libra, con su amor por la belleza y la cultura, tiende a buscar destinos donde pueda disfrutar de la estética, la armonía y las experiencias artísticas, como museos, eventos culturales o paseos en ciudades llenas de historia. Mientras tanto, Tauro, al ser un signo de tierra, prioriza la comodidad, la seguridad y la estabilidad durante sus viajes. Para Tauro, un viaje ideal incluye lugares con buena comida, hoteles confortables y la posibilidad de relajarse. Imaginemos que ambos están planeando un viaje juntos. Libra probablemente se enfocará en encontrar destinos que sean culturalmente ricos, llenos de belleza visual, como una visita a una galería de arte o un recorrido por una ciudad renacentista. Tauro, por otro lado, buscará asegurarse de que el alojamiento sea de calidad y que haya buenos lugares donde disfrutar de una buena comida. Un punto de posible conflicto surge cuando Libra desea explorar cada rincón del lugar, mientras que Tauro prefiere tomar las cosas con calma y disfrutar de cada momento sin apresurarse. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden aprender a complementarse en sus viajes. Libra puede ayudar a Tauro a salir de su rutina, mostrando el valor de explorar nuevos horizontes y de ser más flexible. Mientras tanto, Tauro puede enseñar a Libra la importancia de disfrutar de la tranquilidad y de saborear los momentos sin la necesidad de seguir un itinerario apresurado. En términos económicos, Tauro y Libra también pueden tener enfoques muy distintos. Tauro, regido por Venus, valora la seguridad y el bienestar financiero. Es metódico y conservador con el dinero, asegurándose siempre de tener una base sólida de ahorros. Prefiere gastar en cosas duraderas que le ofrezcan valor a largo plazo, como propiedades o inversiones seguras. Por otro lado, Libra, también regido por Venus, tiende a gastar más en experiencias y cosas que le aporten placer estético. Esto puede incluir ropa de lujo, decoraciones para el hogar o cenas elegantes. Libra tiene una relación más despreocupada con el dinero, a menudo priorizando la calidad de vida sobre la acumulación de riquezas. En una relación de pareja, esta diferencia puede generar cierta tensión. Mientras Tauro prioriza la seguridad financiera a largo plazo, Libra tiende a vivir más en el presente, gastando en cosas que le proporcionen satisfacción inmediata. Tauro puede sentirse frustrado si ve que Libra gasta de forma impulsiva en cosas que él considera innecesarias. A su vez, Libra puede sentir que Tauro es demasiado rígido y preocupado por el futuro, lo que podría impedir que disfruten plenamente del presente. Sin embargo, si logran equilibrar estos enfoques, Tauro puede aprender a disfrutar de las pequeñas indulgencias que propone Libra, mientras que Libra puede beneficiarse de la prudencia y estabilidad que aporta Tauro. En el ámbito de la amistad, ambos signos son generosos, aunque de maneras diferentes. Libra no tiene problemas en compartir o prestar dinero a sus amigos, especialmente si siente que está ayudando a mejorar la vida de alguien o a proporcionar una experiencia memorable. Tauro, aunque más cauteloso, también está dispuesto a ayudar a sus amigos, pero tiende a ser más cuidadoso a la hora de prestar dinero. Sin embargo, una vez que confía en alguien, Tauro será un apoyo financiero sólido.
Si hablamos de una relación laboral o de negocios, Tauro y Libra pueden ser socios efectivos si logran equilibrar sus enfoques. Tauro aporta estabilidad, una mente práctica y un enfoque a largo plazo para asegurar el éxito financiero. Mientras tanto, Libra puede aportar creatividad y un enfoque más estratégico en las relaciones públicas y el marketing, sabiendo cómo atraer clientes o socios con su encanto y habilidades diplomáticas. Sin embargo, las discusiones pueden surgir si Libra toma decisiones financieras arriesgadas que Tauro considera imprudentes, o si Tauro es demasiado conservador en momentos donde se necesita un poco de audacia. La relación entre Tauro y Libra puede ser un viaje de aprendizaje mutuo en el que ambos signos se complementan y equilibran si logran entender sus diferencias. Tauro, con su enfoque en la estabilidad, la seguridad y el placer sensorial, aporta una base sólida y un enfoque práctico a la relación. Por su parte, Libra, con su amor por la belleza, la armonía y su diplomacia natural, introduce una perspectiva más social y refinada. En el ámbito del amor, la amistad o el trabajo, estos signos pueden encontrar desafíos cuando sus enfoques hacia la vida difieren, pero también pueden nutrirse mutuamente si aprenden a respetar sus fortalezas y debilidades. Para que la relación prospere, Tauro debe aprender a ser más flexible y a abrirse a las experiencias sociales y estéticas que propone Libra, mientras que Libra puede beneficiarse de la estabilidad y seguridad que Tauro ofrece. En cualquier tipo de relación, la clave está en la comunicación abierta, la disposición a comprometerse y el respeto por los enfoques diferentes. Para mejorar la relación amorosa, es crucial que Libra permita a Tauro sentirse seguro y que Tauro aprenda a dar más espacio a la creatividad y el dinamismo de Libra. En la amistad, ambos deben aprender a disfrutar de sus momentos juntos respetando los ritmos del otro. Tauro puede disfrutar de la compañía relajada y armoniosa de Libra, mientras que Libra puede aprender a apreciar la lealtad y constancia de Tauro. En el ámbito laboral, Libra puede aportar ideas innovadoras y habilidades interpersonales, mientras que Tauro contribuye con su persistencia y enfoque hacia metas a largo plazo. Al respetar estas diferencias, pueden lograr grandes resultados en equipo.